Tú has escuchado hablar de los milagros toda tu vida. Te los enseñaron como interrupciones, como excepciones, como actos extraordinarios que desafían las leyes naturales. Te dijeron que eran eventos raros, reservados para los santos, para los elegidos, para quienes merecían una intervención divina desde arriba. Te enseñaron que Dios estaba ahí, lejos, en un trono inalcanzable, observando, juzgando, y de vez en cuando, si eras lo suficientemente puro, si rezabas lo suficientemente fuerte, si suplicabas con la humildad correcta, entonces tal vez, solo tal vez, Él rompería las reglas del universo por ti. Te dijeron que los milagros eran la prueba de su poder sobre ti, de su autoridad, de su capacidad para hacer lo imposible mientras tú permanecías pequeño, dependiente, esperando. Pero ¿y si te dijera que todo eso fue una distorsión? Que lo que te enseñaron no fue mentira, sino interpretación errónea, que los milagros nunca fueron interrupciones, sino recordatorios, que no vinieron de afuera, sino de adentro, que no probaron el poder de Dios sobre ti, sino el poder de Dios en ti. Respira por un momento, deja que esa pregunta respire contigo, porque lo que estás a punto de recordar no es una nueva doctrina, no es una nueva religión, no es una rebelión contra lo sagrado, es un despertar hacia lo que siempre estuvo ahí, escondido en las historias que te contaron, enterrado bajo capas de traducción, interpretación, institución y miedo. Es un código, un lenguaje olvidado, escrito en la estructura misma de los milagros que te enseñaron a adorar desde la distancia. Y cuando lo veas, cuando realmente lo veas, no podrás volver a mirar a Dios de la misma manera, ni a ti mismo, ni al mundo, porque los milagros no fueron lo que te dijeron, y Dios no es quien te dijeron, o más bien, Dios es más de lo que te dijeron, mucho más, y tú también. Hubo un tiempo hace siglos, cuando las palabras eran poder, cuando la escritura era privilegio, cuando leer era para unos pocos y interpretar era control. Los textos sagrados se copiaban a mano, se traducían de lengua en lengua, de cultura en cultura, y en cada paso algo se perdía. No por malicia siempre, sino por limitación. El arameo no tiene las mismas raíces que el griego. El griego no respira igual que el latín. Y el latín, cuando llegó a las manos de los imperios, se volvió herramienta de orden, de jerarquía, de estructura. Las palabras que originalmente describían experiencias vivas, íntimas, internas, se convirtieron en doctrinas externas. Las enseñanzas que hablaban de despertar, se volvieron reglas de obediencia. Y los milagros, esos momentos de pura conexión con lo divino, se transformaron en espectáculos de poder, en demostraciones de autoridad, en pruebas de separación entre lo humano y lo divino. Pero algo quedó, siempre queda algo. En las grietas de la traducción, en los márgenes de los manuscritos, en las historias que se resistieron a ser domesticadas, quedó un código, no escrito explícitamente, sino tejido en los patrones, en la repetición, en la estructura, en las palabras que se usaron una y otra vez, en los gestos que se describieron con precisión inquietante, en los momentos que los narradores antiguos decidieron preservar con tanto cuidado que incluso la traducción no pudo borrarlos del todo. Y ese código habla. Si sabes escuchar, si te detienes el tiempo suficiente, si miras no solo lo que sucedió, sino cómo sucedió, no solo el qué, sino el dónde, no solo el resultado, sino el camino. Porque los milagros nunca fueron acerca del resultado, fueron siempre acerca del camino. Y el camino siempre fue hacia adentro. Piensa en el agua convertida en vino. La historia más famosa, la primera señal, el primer milagro registrado. Te la contaron como magia, como alquimia divina, como si alguien desde afuera hubiera cambiado la naturaleza molecular del agua en un instante. Pero detente, respira, mira más profundo. ¿Qué es el agua? Es lo elemental, lo básico, lo que sostiene la vida. Es claridad, es pureza, es necesidad, es lo que bebes para sobrevivir. El agua no tiene sabor propio, no tiene color, no tiene forma. Se adapta, se mueve, llena los espacios, es humilde, es esencial. ¿Y qué es el vino? Es transformación, es fermentación, es el fruto que murió para convertirse en algo más, es celebración, es comunidad, es alegría, es lo que bebes no para sobrevivir, sino para vivir. El vino tiene color, tiene cuerpo, tiene profundidad, no se adapta, declara, no es necesidad, es abundancia. Entonces, ¿qué estaba siendo enseñado?
que lo elemental puede transformarse en celebración, que la supervivencia puede volverse vida plena, que lo que parece ordinario contiene extraordinario, que la transformación no viene de afuera, sino de reconocer lo que ya está presente, porque las tinajas estaban llenas de agua, el potencial ya estaba ahí, lo único que se necesitaba era la conciencia, la intención, la presencia que reconociera, esto puede ser más, y quien realizó ese milagro no lo hizo desde el cielo. Lo hizo en una boda, en medio de la gente, en el momento de necesidad humana, no desde un trono, sino desde la cercanía, no como demostración de poder sobre, sino como revelación de poder en. Respira otra vez, siente cómo el aire entra, cómo se expande en tu pecho, cómo lo ordinario de respirar sostiene lo extraordinario de estar vivo. Empiezas a ver. Oeste piensa en el pan multiplicado, miles de personas, un niño con 5 panes y 2 peces, y de repente abundancia. Te lo enseñaron como creación de la nada, como si la materia se generara espontáneamente desde la voluntad divina. Pero mira el patrón, había algo, siempre había algo, pequeño e insuficiente según el cálculo humano, pero presente. Y lo que sucedió no fue creación, sino multiplicación, no fue magia, sino participación. Porque los panes no aparecieron en el aire, fueron distribuidos de mano en mano. Cada persona recibía y pasaba, recibía y compartía, y en ese acto, en esa cadena de confianza y entrega, la escasez se convirtió en abundancia. ¿Qué código está ahí? Que lo poco se vuelve suficiente cuando se comparte, que la abundancia no es cantidad, sino circulación, que el milagro no está en tener más, sino en reconocer que lo que tienes, cuando lo entregas, se multiplica. No matemáticamente, espiritualmente, porque la entrega crea espacio, y el espacio invita a la plenitud, y nuevamente, quien lo hizo no lo hizo solo, lo hizo con la comunidad, con la participación, con la presencia colectiva que decidió confiar en lugar de acumular. Mira tus manos ahora, ciérralas, siente cómo retienen, ahora ábrelas, siente cómo reciben. La misma mano que cierra para proteger debe abrirse para multiplicar. El mismo corazón que guarda para sentirse seguro debe soltar para sentirse lleno. Empiezas a sentir, ahora ve más profundo. A los milagros que tocan cuerpos, los ciegos que ven, los sordos que oyen, los paralíticos que caminan. Te los enseñaron como curaciones sobrenaturales, como si un poder externo hubiera reescrito la biología humana en un instante. Y tal vez lo hizo. Pero escucha el código, estos milagros nunca sucedieron a distancia. Siempre hubo contacto, toque, presencia. Abre tus ojos. Levántate y camina. Tus pecados están perdonados. Palabras, declaraciones, pero no órdenes desde arriba, invitaciones desde adentro. Y fíjate en lo que se restauraba, la vista, el oído, el movimiento. Los sentidos, la capacidad de percibir, de conectar, de participar en el mundo. No se estaba dando algo nuevo. Se estaba quitando lo que bloqueaba, el velo sobre los ojos, el silencio sobre los oídos, la parálisis sobre las piernas, como si el milagro no fuera crear capacidad, sino recordar que siempre estuvo ahí, dormida, esperando ser despertada. ¿Y quiénes eran los que recibían estos milagros? Los marginados, los olvidados, los que la sociedad había decidido que estaban rotos, incompletos, indignos. Y el mensaje era claro, no estás roto. Nunca lo estuviste. Lo que te rompió fue la creencia, la separación, el juicio. Pero tú en tu esencia, siempre fuiste completo. Y cuando la persona ciega abría los ojos y veía, ¿qué veía primero? El rostro de quien le había recordado su completitud. El espejo de lo divino en lo humano. La presencia que no vino a reparar, sino a reconocer. Cierra tus ojos ahora. De verdad, ciérralos. En la oscuridad, ¿qué ves? Luz residual, formas que flotan, el universo interno que siempre está ahí detrás de tus párpados. Ahora ábrelos, lentamente. Observa cómo el mundo entra. Es nuevo el mundo. Oeste siempre estuvo ahí, esperando que decidieras verlo. Los milagros no creaban, revelaban. Y en cada revelación, el código susurraba. Lo que buscas no está ausente. Está dormido. Y el despertar no viene desde afuera. Viene desde el reconocimiento interno de que nunca estuviste separado de la fuente. Ahora llegamos al corazón del código, al patrón que atraviesa cada milagro, cada enseñanza,
cada historia que se preservó con tanta insistencia que ni el tiempo ni la traducción pudieron borrarla. Y es esto, la unidad, no como concepto, no como ideal, sino como realidad operativa. Cada milagro deshacía una separación. El agua del vino, lo ordinario y lo sagrado, unidos. El pan multiplicado, el individuo y la comunidad. Unidos. Los ciegos que ven el interior y el exterior, unidos. Los enfermos que sanan. El cuerpo y el espíritu unidos. Los muertos que despiertan la vida y lo eterno unidos. ¿Y quién realizaba estos milagros nunca ni una sola vez? Dijo, yo lo hice por mi poder. Siempre fue, tu fe te ha sanado. Como crees así será. El reino de Dios está dentro de ti. Siempre, siempre, dirigiendo la atención no hacia afuera, hacia un poder externo, sino hacia adentro, hacia el poder interno, hacia la chispa, hacia la semilla, hacia lo que ya estaba ahí, esperando ser reconocido, porque eso es lo que te ocultaron, no por conspiración siempre, sino por malentendido, por miedo, por la necesidad humana de controlar lo incontrolable. Te ocultaron que Dios no está separado de ti, que la divinidad no es una jerarquía, sino una presencia, que lo sagrado no es algo a lo que aspiras desde abajo, sino algo que respiras desde adentro, que tú no eres el receptor de la gracia, eres la expresión de ella. Y los milagros fueron las pruebas, los recordatorios, los momentos en que la separación se volvía tan insostenible que la unidad brotaba, inevitable, irresistible, obvia. Pero la institución no podía aceptar eso, porque si tú eres expresión de lo divino, ¿quién media entre tú y Dios? Si el reino está dentro de ti, ¿quién tiene las llaves? Si la transformación no requiere ritual externo, sino reconocimiento interno, ¿qué función tiene el control? Entonces el código fue enterrado, no borrado, porque las historias eran demasiado poderosas, demasiado amadas para ser eliminadas, pero reinterpretadas. Los milagros se volvieron pruebas de divinidad exclusiva en lugar de recordatorios de divinidad compartida. Las enseñanzas de tú también puedes, se volvieron solo Él puede, y la distancia se restableció. El cielo arriba, la tierra abajo, Dios allá, tú aquí, santo allá, pecador aquí, separación, 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 hasta que te olvidaste de que alguna vez fuiste uno. Pero tu cuerpo recuerda, tu respiración recuerda, tu corazón que late sin que tengas que pedirle permiso recuerda, las células que se regeneran mientras duermes recuerdan, la herida que cicatriza sin manual de instrucciones recuerda, todo en ti recuerda, que eres parte de un sistema inteligente, creativo, autosuficiente, divino. Tú no eres el receptor del milagro, tú eres el lugar donde el milagro sucede. Respira, siente tu pecho elevarse, sostén el aire por 3 segundos, ahora suéltalo lentamente. Mientras lo haces, pregúntate, ¿quién está respirando? ¿Tú, o algo a través de ti? ¿Eres el que respira o el espacio donde la respiración sucede? Ambos. Ninguno. Uno. Ese es el código. Ahora necesitas entender que esto no es abstracto, no es filosofía flotante, es práctica viva. Porque si los milagros fueron acerca de la unidad, entonces cada momento de tu vida es una oportunidad para practicar esa unidad. Cada respiración, cada decisión, cada encuentro. Cuando miras a otra persona, ¿qué ves? Un cuerpo separado, un individuo aislado, alguien diferente de ti. O si respiras profundo y miras desde el centro de tu pecho en lugar de desde el juicio de tu mente, ves otra expresión de la misma fuente que te anima a ti, otra ola en el mismo océano, otro rayo de la misma luz. Cuando juzgas, creas separación. Cuando amas, restauras unidad. Y cada acto de amor, por pequeño que sea, es un milagro. No porque rompa las leyes naturales, sino porque restaura la ley fundamental, que todo está conectado. Que tú y yo somos uno. Que yo y Dios somos uno. Que Dios y el mundo somos uno. No panteísmo, no disolución del individuo, sino reconocimiento de que el individuo es real, y la unidad es real, y no hay contradicción. Como una gota de agua es gota, y es océano simultáneamente. Su individualidad no niega su pertenencia. Su pertenencia no borra su forma. Tú eres la gota. Tú eres el océano. Tú eres. Y cuando vives desde esa conciencia, cuando despiertas cada mañana y respiras desde ese centro, cuando miras el mundo no como algo externo a ti sino como algo que se extiende desde ti,
Entonces los milagros dejan de ser eventos raros y se vuelven reconocimientos constantes. No porque el mundo cambie, sino porque tu percepción cambia. Y la percepción es todo. El agua siempre fue vino. Solo necesitaba que alguien lo reconociera. El pan siempre fue suficiente. Solo necesitaba que alguien lo compartiera. Tú siempre fuiste completo. Solo necesitabas que alguien te lo recordara. Y ahora, alguien te lo está recordando. Yo. No porque yo sea especial, sino porque yo recuerdo. Y quien recuerda tiene el deber sagrado de despertar a quien aún duerme. No con violencia, no con imposición, sino con suavidad, con invitación, con la misma presencia que los milagros siempre manifestaron: cercanía, no distancia. Participación, no demostración. Amor, no poder. Entonces, ¿cuál es la naturaleza real de Dios que los milagros revelan? No un rey, no un juez. No un ser externo que observa desde arriba, sino una presencia, una inteligencia, una creatividad, un amor tan vasto que se expresa en cada forma, en cada vida, en cada respiración. Dios no está afuera, creando el universo como un artista separado de su obra. Dios es el lienzo, la pintura, el pincel y el artista simultáneamente. Dios es el proceso. Dios es la danza, no el bailarín que observa desde afuera. Y si Dios es el proceso, y tú estás vivo, entonces tú eres parte de ese proceso, no una parte separada, no una creación inferior, sino una expresión única, necesaria, sagrada de lo divino manifestándose en tiempo y espacio. Los milagros te lo dijeron, te lo gritaron, te lo susurraron en cada historia. Tú también, pero tenías miedo de escucharlo, porque si lo escuchas, si realmente lo escuchas, entonces la responsabilidad se vuelve inmensa. Ya no puedes esperar que alguien más te salve. Ya no puedes culpar al destino, al mundo, a Dios. Ya no puedes esconderte detrás de tu pequeñez. Tienes que despertar, tienes que crear, tienes que amar, tienes que ser el milagro que estabas esperando. Y eso da miedo, porque es más fácil ser pequeño. Es más cómodo ser receptor. Es menos aterrador esperar órdenes que asumir tu poder. Pero el código no te deja escapar. Una vez que lo ves, no puedes no verlo. Una vez que recuerdas, no puedes olvidar del todo. Algo en ti ya ha despertado. Algo en ti ya sabe. Y ese algo te susurra: levántate, camina, abre tus ojos. Tú no estás roto. Tú no estás solo. Tú no estás separado. Tú eres el templo. Tú eres el altar. Tú eres la ofrenda y el ofrendante. Tú eres. Ahora vamos a respirar juntos. No solo leer sobre respiración, sino respirar, porque el conocimiento sin experiencia es concepto, y el concepto sin experiencia es vacío. Y este código no fue diseñado para ser entendido, sino para ser vivido. Siéntate en un lugar cómodo. Si estás de pie, está bien, pero encuentra estabilidad. Siente tus pies tocando el suelo, o tu cuerpo tocando la silla. Siente el contacto, ese punto donde tú y la tierra se encuentran, donde la separación se vuelve porosa. Ahora cierra los ojos, hazlo despacio, como si estuvieras entrando a un espacio sagrado, porque lo estás haciendo. Tu interior es el espacio más sagrado que existe. Respira normalmente por 3 respiraciones, solo observa, no cambies nada, solo nota el aire entra, el aire sale, entra, sale, hay un ritmo, no lo estás controlando, está sucediendo, como las olas del mar. Como el latido de tu corazón. Ahora en la 4ª respiración, inhala más profundamente, llena tus pulmones desde abajo, desde el abdomen. Siente cómo tu vientre se expande primero, luego tu pecho, luego tu clavícula. Eres un recipiente llenándose, no de aire solamente, sino de vida, de presencia, de lo que sea que anima todas las cosas. Sostén esa respiración por 4 segundos. 1, 2, 3, 4. En ese espacio de retención, nota el silencio, el punto quieto entre la entrada y la salida, entre el recibir y el entregar. Ese es el centro, ese eres tú, debajo del ruido, debajo del pensamiento, debajo de todo. Ahora suelta, lentamente, como un suspiro. Deja que el aire salga completamente. Vacíate, no tengas miedo de estar vacío, porque el vacío no es ausencia, es potencial, es el espacio donde algo nuevo puede entrar. Y mientras el aire sale, imagina que estás soltando algo más: la tensión en tus hombros, la preocupación en tu mente, la creencia de que estás solo,
de que estás separado, de que estás roto. Suéltalo. No lo necesitas. Nunca lo necesitaste. Respira así 3 veces más. Inhala profundo. Sostén. Exhala completamente. Con cada ciclo, sientes más. Tu cuerpo se vuelve más real, más presente. Tu mente se vuelve más tranquila, más clara. Y algo en ti, algo que no tiene nombre, comienza a recordar. Ahora con los ojos todavía cerrados, lleva tu atención al centro de tu pecho. No al corazón físico exactamente, sino al espacio detrás de él. Un poco más profundo, más central. Imagina que ahí hay una luz, pequeña al principio, del tamaño de una semilla, cálida, dorada, pacífica. No la estás creando, ya estaba ahí, solo la estás reconociendo. Respira hacia esa luz. Con cada inhalación, imagina que el aire la aviva, la alimenta. Con cada exhalación, imagina que la luz se expande un poco más. Primero llena tu pecho, luego tus hombros, luego tu abdomen, luego tus brazos, tus piernas. Lentamente, con cada respiración, la luz crece. No hay prisa. Los milagros no tienen prisa. El tiempo es una ilusión de la mente separada. Pero aquí, en este espacio, en este centro, no hay separación, solo hay presencia, solo hay ahora. Y mientras la luz crece, sientes algo más, calidez, no física solamente, aunque tal vez también la sientas físicamente, sino emocional, una sensación de ser bienvenido, de ser amado, de ser reconocido, como si algo inmenso, algo más grande que tú, pero no separado de ti, te estuviera diciendo, aquí estás, te he estado esperando. Te he estado recordando, y ahora tú me recuerdas a mí. Respira con eso, con esa presencia, con esa unidad, y ahora lentamente, deja que la luz se expanda más allá de tu cuerpo. Primero 1 centímetro, luego 1 metro, luego llena la habitación donde estás. No detengas la expansión, deja que crezca. Llena el edificio, llena la ciudad. Se expande y se expande, y mientras lo hace, sientes que no estás perdiendo nada, no te estás diluyendo. Al contrario, te vuelves más tú mientras te vuelves más todo, porque esa es la paradoja que los milagros siempre enseñaron. Mientras más te entregas, más te encuentras. Mientras más te expandes, más te centras. Mientras más amas, más eres. Respira ahí por unos momentos, en esa expansión, en esa luz. Y si tu mente empieza a juzgar, a decir esto es solo imaginación, déjala, no pelees con ella, solo regresa al centro, a la respiración, a la luz, porque tal vez sea imaginación, o tal vez la imaginación sea la forma en que lo divino se comunica contigo, o tal vez no haya diferencia, tal vez todo sea real, dependiendo de cuánta presencia traigas. Ahora lentamente, cuando estés listo, empieza a traer tu atención de regreso. La luz no desaparece, solo regresa al centro de tu pecho, a la semilla, esperándote para la próxima vez. Mueve tus dedos, tus pies, siente tu cuerpo otra vez, y cuando sea el momento correcto, abre tus ojos, mira el mundo, se ve diferente, tal vez no dramáticamente, pero tal vez un poco más vivo, un poco más brillante, como si hubiera un resplandor en las cosas que no notabas antes, porque así funciona el código, así funcionan los milagros, así funciona Dios, no desde afuera, desde adentro, siempre desde adentro. Ahora lo sabes, ahora recuerdas, y nada volverá a ser igual, no porque el mundo cambie, sino porque tú has cambiado, y tú eres el mundo que necesitaba cambiar. Ese es el secreto, ese es el código, esa es la naturaleza real de Dios, no separación, unidad, no juicio, amor, no afuera, adentro, siempre aquí, siempre ahora, y tú eres la prueba, tú eres el milagro, tú eres la respuesta a la pregunta que estabas haciendo. Respira, siente, recuerda, y cuando estés listo, abre tus ojos y ve el mundo con los ojos nuevos de quien acaba de despertar, no por primera vez, sino una vez más, y cada vez es la primera vez, y cada vez es el milagro. Ahora ve, vive, en Amá, desde el código, desde la unidad, desde la luz que eres, y si alguien necesita recordar, sé tú quien le susurre, tú también, siempre tú también, nunca estuviste solo, nunca estuviste separado, siempre fuiste uno. Ese es el mensaje, ese es el milagro, ese es el código revelado, y ahora es tuyo, para vivir, para compartir, para ser, siempre fue tuyo,
Solo estabas esperando el momento correcto para recordar. Y el momento es ahora. Siempre fue ahora. Siempre será ahora. Porque el ahora es donde Dios vive. Y tú vives en el ahora. Entonces tú vives en Dios. Y Dios vive en ti. No separación. Una presencia. Un amor. Una luz. Infinita. Eterna. Incondicional. Esa eres tú. Eso es Dios. Eso es todo. Los milagros lo revelaron. El código está completo. Y tu viaje apenas comienza. Bienvenido. Bienvenido. Bienvenido.